El fenómeno del hikikomori, profundamente enraizado en la sociedad japonesa, se revela como un eco silencioso del aislamiento extremo que envuelve a miles de personas. En pequeños apartamentos, con ventanas cubiertas por gruesas cortinas, vive un mundo apartado del bullicio exterior. Allí, los días se deslizan sin distinguirse del anterior, marcados únicamente por el tenue brillo de las pantallas que los conectan a una realidad que apenas tocan. Pero, ¿cómo llega alguien a este estado de aislamiento tan extremo? ¿Y qué historias se esconden tras esas puertas cerradas? Los hikikomori, en su mayoría jóvenes adultos, eligen retirarse del mundo, no por un deseo innato de soledad, sino como respuesta a una presión social que puede ser abrumadora. Japón, una nación conocida por su rigor y disciplina, establece estándares sociales y académicos tan altos que, para algunos, parecen imposibles de alcanzar. El fracaso en este contexto no se toma a la ligera. Se convierte en una herida que no solo afecta al individuo, sino que también mancha a su familia, intensificando el peso de la vergüenza. Este aislamiento no surge de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, un alejamiento lento que comienza con señales sutiles, una llamada ignorada, la decisión de no salir a una reunión social, el dejar de asistir a clases o al trabajo. Inicialmente, puede parecer un deseo comprensible de evitar el estrés, pero con el tiempo, las paredes del aislamiento se fortalecen. Amigos y familiares, al principio preocupados, empiezan a acostumbrarse al silencio, y pronto el aislamiento se vuelve una realidad aceptada. El apartamento se convierte en un refugio y en una prisión al mismo tiempo. Las paredes, que parecían ofrecer protección del juicio externo, comienzan a oprimir. En el interior, el tiempo parece congelarse, y las pequeñas tareas, como comer o limpiar, se transforman en esfuerzos titánicos. Afuera, el mundo sigue girando, pero para el hikikomori, cada día es una repetición del anterior, como un disco rayado. La tecnología juega un papel ambiguo en este aislamiento. Por un lado, Internet ofrece un escape. Es una ventana hacia un mundo digital donde se puede interactuar sin temor a ser juzgado. Sin embargo, esta misma conexión puede convertirse en una adicción que profundiza el aislamiento. Juegos en línea, foros y redes sociales ofrecen una alternativa a la interacción cara a cara, alimentando la ilusión de compañía mientras refuerzan el distanciamiento físico. Y es aquí donde la narrativa adquiere matices más oscuros. Muchos hikikomori no solo luchan contra el aislamiento, sino también contra una profunda sensación de inutilidad y desesperanza. Las estadísticas de salud mental en Japón reflejan el peso de este fenómeno. Depresión, ansiedad y otros trastornos asociados son comunes, pero buscar ayuda implica enfrentarse a un estigma cultural profundamente arraigado. Hablar de problemas emocionales se percibe como una señal de debilidad, lo que lleva a muchos a sufrir en silencio. Sin embargo, hay quienes buscan romper el ciclo, acudiendo a profesionales o programas especializados diseñados para ayudar a los hikikomori a reintegrarse en la sociedad. Estas iniciativas, aunque limitadas, ofrecen un rayo de esperanza en un panorama sombrío. Equipos de trabajadores sociales y psicólogos, conocidos como visitadores a domicilio, se acercan pacientemente a los hogares de estas personas, intentando establecer contacto en pequeños pasos. A veces, el proceso puede tomar meses, incluso años, pero para algunos, estos encuentros son el comienzo de un camino hacia la recuperación. Las historias de quienes logran salir de este estado son tanto inspiradoras como complejas. Muchos describen el proceso como caminar por un túnel interminable donde la luz al final parece apenas una promesa lejana. El esfuerzo por reconstruir su vida implica aprender nuevamente habilidades básicas, salir a la tienda, tomar un transporte público, simplemente mantener una conversación. Estos logros, que para la mayoría parecen triviales, representan pasos monumentales para alguien que ha pasado años aislado. No obstante, el éxito no está garantizado. La sociedad japonesa, aunque comienza a ser más consciente del problema, sigue siendo un terreno difícil para quienes intentan reinsertarse.
Los antiguos compañeros, familiares o vecinos no siempre comprenden el proceso, y los prejuicios pueden dificultar el retorno. Este círculo vicioso de aislamiento y rechazo social perpetúa el problema, dificultando aún más la recuperación. Los factores culturales detrás del hikikomori no pueden ignorarse. Japón, con su cultura colectiva y altamente estructurada, ejerce una presión intensa sobre los individuos para que encajen y sean productivos. La educación y el trabajo no son solo caminos hacia el éxito personal, sino también deberes hacia la sociedad y la familia. Fallar en estos ámbitos a menudo genera una profunda vergüenza, empujando a algunos a preferir desaparecer antes que enfrentar la percepción de fracaso. Sin embargo, el fenómeno del hikikomori no se limita a los jóvenes. Cada vez es más común encontrar casos en personas mayores, conocidas como hikikomori tardíos. Estos adultos, que alguna vez formaron parte del engranaje social, se retiran tras experimentar pérdidas significativas, un divorcio, la muerte de un ser querido o el desempleo. Enfrentan una doble barrera, no solo deben superar el aislamiento, sino también la percepción de que, a su edad, deberían ser capaces de lidiar con las adversidades. En medio de este panorama, surgen movimientos y voces que abogan por una mayor empatía y comprensión hacia los hikikomori. Documentales, libros y testimonios han comenzado a dar visibilidad a sus historias, intentando desmitificar las causas y consecuencias de este aislamiento. Sin embargo, la transformación cultural es lenta, y el estigma sigue siendo un obstáculo importante para el cambio. Mientras tanto, las familias de los hikikomori lidian con una lucha paralela. Una lucha marcada por la culpa, la incomprensión y el miedo al futuro. Los padres, en particular, se encuentran en una posición difícil. Muchas veces se convierten en los únicos sostenes emocionales y financieros de sus hijos aislados. Para ellos, cada día es un delicado equilibrio entre brindar apoyo y no alimentar el aislamiento. Sin embargo, la presión de lidiar con un hijo hikikomori puede desgastar profundamente a la familia, generando tensiones que a menudo quedan sin resolver. El término hikikomori no solo describe al individuo aislado, sino también a la red de relaciones que queda atrapada en su órbita. Las familias enfrentan un dilema constante, como ayudar sin forzar. Para muchos padres, esto implica convertirse en los principales cuidadores, incluso cuando ellos mismos envejecen y enfrentan sus propios desafíos. En Japón, este fenómeno ha dado lugar a lo que se conoce como el síndrome de las familias hikikomori, donde los padres, especialmente los mayores, viven en silencio esta carga mientras temen lo que sucederá cuando ya no puedan sostener a sus hijos. En los casos más extremos, estas situaciones derivan en tragedias conocidas como kodokushi o muerte solitaria. Tanto hikikomori como sus cuidadores han sido hallados fallecidos en sus hogares después de años de aislamiento total. Estos eventos son un recordatorio brutal de la urgencia de abordar este problema desde múltiples frentes: social, psicológico y gubernamental. Por otro lado, algunos intentos de solución han comenzado a mostrar resultados prometedores. Uno de ellos son las casas de transición, espacios diseñados para que los hikikomori puedan salir de sus hogares y aprender a convivir nuevamente con otras personas en un entorno controlado. Aquí, pueden participar en actividades simples, como cocinar, limpiar o jugar juegos de mesa, que fomentan habilidades sociales básicas. Aunque no todos logran adaptarse a este modelo, aquellos que lo hacen encuentran un puente hacia una vida más independiente. Otra estrategia que ha ganado popularidad es el uso de la terapia ocupacional y el trabajo comunitario como herramientas para la reintegración. Organizaciones sin fines de lucro en Japón han desarrollado programas en los que los hikikomori pueden contribuir de manera significativa sin enfrentarse de inmediato a las demandas de un empleo tradicional. Por ejemplo, algunos colaboran en pequeñas granjas, talleres de arte o proyectos de reciclaje. Estas experiencias les permiten recuperar la autoestima y el sentido de propósito que se pierden en el aislamiento. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que no están listos para salir de su burbuja? Para ellos, se han desarrollado soluciones alternativas, como servicios de mentoría virtual o visitas regulares de terapeutas especializados.
quienes trabajan desde la empatía para establecer conexiones y ayudarles a dar el primer paso hacia el mundo exterior. Estos esfuerzos reconocen que no todos los hikikomori pueden seguir el mismo camino y que cada caso requiere un enfoque único. A pesar de los avances, la escala del problema sigue siendo inmensa. Y la realidad es que las soluciones, aunque significativas, apenas rascan la superficie de un fenómeno que afecta a cientos de miles de personas en Japón. Se estima que hay al menos 1 millón de hikikomori en el país, aunque el número real podría ser mucho mayor debido a los casos no reportados. Esto subraya una verdad incómoda: el hikikomori no es solo un problema individual o familiar, sino un síntoma de tensiones más profundas en la sociedad japonesa. Las raíces del problema son multifacéticas. Por un lado, la estructura laboral de Japón, caracterizada por largas horas de trabajo, contratos inestables y expectativas de dedicación total, crea un ambiente donde el fracaso no parece tener cabida. Por otro, el sistema educativo, centrado en exámenes de alto rendimiento y una competencia feroz desde edades tempranas, siembra una ansiedad que puede acompañar a los jóvenes durante toda su vida. En este contexto, aquellos que no se ajustan al molde enfrentan un aislamiento que no siempre es autoimpuesto, sino también socialmente impuesto. En las últimas décadas, sin embargo, la discusión sobre el hikikomori ha comenzado a ganar tracción en la esfera pública. A medida que los medios de comunicación y los expertos traen estas historias a la luz, también se ha ampliado el reconocimiento de que no se trata de una condición exclusivamente japonesa. Países como Corea del Sur, Italia y España han reportado un aumento en casos similares, aunque con matices culturales distintos. Este fenómeno global ha llevado a la creación de redes internacionales de apoyo e investigación, donde las experiencias compartidas sirven como base para desarrollar enfoques más efectivos. Un aspecto clave en la lucha contra el hikikomori es la educación de la sociedad en general. Combatir el estigma es crucial para que quienes experimentan este aislamiento se sientan seguros buscando ayuda. En Japón, diversas campañas han comenzado a desafiar las narrativas negativas asociadas al hikikomori, promoviendo una imagen más matizada y humana de quienes viven esta realidad. Estos esfuerzos son esenciales, ya que muchas personas no buscan ayuda precisamente por temor a ser juzgadas o incomprendidas. Además, el gobierno japonés ha reconocido la urgencia del problema y ha destinado recursos para abordarlo. Programas de subsidios para organizaciones que trabajan con hikikomori y líneas de ayuda para familias son algunos de los pasos dados en los últimos años. Sin embargo, estos recursos aún son insuficientes, y muchas familias sienten que deben cargar con el peso de la situación por su cuenta. Mientras tanto, en el silencio de sus habitaciones, los hikikomori enfrentan batallas internas que pocas veces son visibles para el resto del mundo. Algunos encuentran consuelo temporal en la fantasía, refugiándose en historias ficticias que ofrecen un escape del mundo real. Otros, en cambio, luchan contra una sensación constante de vacío, preguntándose si alguna vez podrán formar parte de una sociedad que parece haberlos olvidado. Para ellos, el futuro es incierto. Y el horizonte, aunque oscuro, a veces muestra destellos de esperanza. Algunos hikikomori han encontrado formas de redefinir sus vidas sin seguir los caminos tradicionales de la sociedad japonesa. Historias de personas que han descubierto talentos artísticos, habilidades en programación o incluso la capacidad de conectar con otros hikikomori a través de comunidades en línea han comenzado a emerger, mostrando que la reintegración no siempre tiene que ser un regreso al modelo convencional de éxito. Estas historias ofrecen una lección importante. Salir del aislamiento no significa necesariamente cumplir con las expectativas de una sociedad rígida, sino encontrar un propósito que dé sentido a la existencia. Para algunos, esto significa participar en pequeños círculos de apoyo donde comparten experiencias con otros que entienden su dolor. Para otros, significa construir un mundo propio, uno donde sus ritmos y capacidades sean respetados. Aún así, el camino hacia esta autocomprensión está lleno de desafíos. Muchas veces, los hikikomori que intentan abrirse al mundo exterior encuentran barreras emocionales que parecen insuperables.
La ansiedad social, la culpa acumulada por años de inactividad y el temor al juicio ajeno se convierten en obstáculos que dificultan cada paso. En estas circunstancias, la paciencia y la empatía se vuelven herramientas indispensables para cualquier proceso de apoyo. Las familias, aunque a menudo desgastadas por la experiencia, juegan un papel crucial en este viaje. Las historias de éxito suelen incluir a padres, hermanos o amigos que eligieron no rendirse, que permanecieron presentes incluso cuando parecía no haber esperanza. Estas conexiones humanas, aunque a veces frágiles, tienen el poder de recordarles a los hikikomori que no están completamente solos. En el panorama social, algunos cambios positivos están ocurriendo, aunque lentamente. Los programas de televisión, los documentales y los libros que tratan el tema con sensibilidad han comenzado a cambiar la percepción pública. En lugar de ver a los hikikomori como perdedores o personas rotas, ahora hay un esfuerzo por entenderlos como individuos que enfrentan una lucha interna profunda, agravada por un sistema que no siempre ofrece espacio para la vulnerabilidad. También han surgido movimientos liderados por ex-hikikomori que ahora trabajan como defensores y mentores. Estos individuos, que han experimentado de primera mano las complejidades del aislamiento, ofrecen un modelo de esperanza y comprensión. Al compartir sus historias, inspiran a otros a dar pequeños pasos hacia la recuperación, demostrando que el cambio, aunque difícil, es posible. Sin embargo, no todos encuentran un final esperanzador. Para muchos, el aislamiento se convierte en un estado permanente, y las historias de aquellos que nunca logran romper sus cadenas son un recordatorio de lo mucho que queda por hacer. La sociedad japonesa, con todo su progreso, aún enfrenta la tarea monumental de crear un entorno donde cada individuo, sin importar sus luchas, pueda encontrar un lugar. Y así, el fenómeno del hikikomori sigue siendo un espejo que refleja tanto las fortalezas como las debilidades de la humanidad, exponiendo nuestras capacidades para la resiliencia, pero también nuestra tendencia a ignorar las necesidades de quienes no encajan en los moldes establecidos. El hikikomori no es solo un problema individual o familiar, es un síntoma de una estructura social que, aunque eficiente y próspera en muchos aspectos, deja poco margen para la fragilidad. El camino hacia una solución integral requiere un enfoque múltiple. No basta con abordar el aislamiento desde una perspectiva psicológica o familiar. También es necesario realizar cambios culturales profundos que promuevan la inclusión y la aceptación de la diversidad. En Japón, donde el sentido de pertenencia a la comunidad está valorado, se hace esencial reconfigurar esta idea para que abarque también a quienes necesitan más tiempo o espacio para encontrarse a sí mismos. Las escuelas, por ejemplo, desempeñan un papel clave en esta transformación. Implementar programas que promuevan el bienestar emocional y la empatía desde una edad temprana podría prevenir el desarrollo de comportamientos de aislamiento en el futuro. Del mismo modo, la flexibilización del sistema educativo, permitiendo trayectorias menos rígidas y más adaptables a las necesidades individuales, podría aliviar la presión que muchos jóvenes sienten al enfrentarse a un modelo único de éxito. En el ámbito laboral, las empresas comienzan a experimentar con políticas más inclusivas. Horarios flexibles, trabajo remoto y programas de reinserción gradual son algunas de las iniciativas que han mostrado éxito en ayudar a los hikikomori que buscan regresar al mundo laboral. Estos cambios no solo benefician a las personas que han experimentado aislamiento, sino que también fomentan un entorno de trabajo más saludable para todos. La narrativa alrededor del hikikomori también necesita evolucionar. Durante mucho tiempo, las representaciones mediáticas los han pintado como casos extremos o irreparables, reforzando el estigma. Cambiar esta percepción implica contar sus historias de manera más humana y matizada, mostrando no solo sus luchas, sino también su potencial y capacidad para superar obstáculos. Esta representación más equilibrada puede ayudar a reducir el miedo y la vergüenza que muchas personas sienten al identificarse con este fenómeno. Mientras tanto, los hikikomori que están dando pequeños pasos hacia la recuperación representan un testimonio de la fortaleza humana. Sus esfuerzos, aunque a menudo invisibles para el resto del mundo, son actos de valentía.
aprender a confiar de nuevo, abrir una puerta que ha permanecido cerrada durante años o incluso aceptar ayuda son hitos que merecen ser celebrados. En las sombras de sus habitaciones, algunos comienzan a ver un resquicio de luz, una posibilidad de reconectar con el mundo a su propio ritmo. A medida que más personas, instituciones y comunidades se unen para apoyar a los hikikomori, se forma un mosaico de esperanza. Este mosaico, aunque fragmentado, tiene el poder de transformar no solo las vidas de quienes viven en aislamiento, sino también la sociedad que los rodea. La historia del hikikomori, lejos de ser solo una tragedia, puede convertirse en un catalizador para el cambio. Y una lección sobre la importancia de construir sociedades más compasivas y adaptativas. En un mundo que avanza rápidamente, donde el éxito se mide con indicadores implacables, los hikikomori nos recuerdan que no todos recorremos el mismo camino ni al mismo ritmo. Su existencia plantea preguntas fundamentales. ¿Qué significa realmente triunfar? ¿Qué tanto valoramos la conexión humana frente a la productividad? ¿Estamos dispuestos a ofrecer espacio para la vulnerabilidad? Para muchos hikikomori, el proceso de reconstrucción comienza con pequeños actos de autoaceptación. Algunos encuentran consuelo en expresar su creatividad a través del arte, la música o la escritura, actividades que les permiten externalizar emociones que han sido reprimidas durante años. Otros redescubren su capacidad para establecer conexiones significativas al participar en comunidades en línea, donde el anonimato proporciona un entorno seguro para interactuar. Estas experiencias son el primer paso hacia la recuperación, pero requieren una sociedad que valore y valide estos logros en lugar de descartarlos como insuficientes. Mientras tanto, los avances tecnológicos también ofrecen herramientas prometedoras para abordar este fenómeno. La realidad virtual, por ejemplo, se está explorando como un medio para ayudar a los hikikomori a practicar interacciones sociales en entornos controlados antes de enfrentarse al mundo real. Del mismo modo, las aplicaciones de teleterapia están facilitando que más personas reciban apoyo psicológico sin tener que salir de sus hogares, reduciendo barreras que antes parecían insuperables. Sin embargo, no podemos depender únicamente de la tecnología o de esfuerzos individuales. La verdadera transformación requiere un cambio cultural, uno que valore tanto la fortaleza como la fragilidad humana. Esto implica cuestionar sistemas que perpetúan la presión y el aislamiento, desde el modelo educativo hasta las expectativas laborales y familiares. Implica también fomentar una narrativa colectiva que celebre la diversidad en todas sus formas, incluyendo a aquellos que eligen caminos alternativos para contribuir a la sociedad. En Japón, el fenómeno del hikikomori está sirviendo como un espejo que refleja desafíos universales. A medida que otras culturas enfrentan sus propias versiones de aislamiento social, ya sea por razones económicas, culturales o tecnológicas, el mundo entero tiene la oportunidad de aprender de las experiencias japonesas. La respuesta al hikikomori no es simplemente hacerlos salir, sino comprender las raíces de su aislamiento y construir un entorno en el que sientan que pertenecen. Al final, la historia del hikikomori no solo trata de quienes se aíslan, sino también de quienes los rodean. Es una invitación a repensar cómo nos relacionamos con los demás, cómo definimos el éxito y cómo podemos crear un mundo donde todos tengan un lugar. En las sombras de una habitación cerrada, hay una vida que lucha por encontrar sentido, conexión. Y tal vez, con paciencia, empatía y acción colectiva, podamos ayudar a iluminar ese espacio, no solo para ellos, sino para todos nosotros. Porque, en el fondo, el fenómeno del hikikomori no es únicamente una cuestión individual, sino una señal de advertencia para cualquier sociedad que priorice la competencia sobre la comunidad, el rendimiento sobre la salud mental y las normas sobre la individualidad. Los hikikomori son, en cierto sentido, los mártires silenciosos de un sistema que necesita urgentemente equilibrar sus prioridades. Ellos representan las grietas en un tejido social que a menudo olvida que cada vida tiene un ritmo y una narrativa propia. Mientras algunas sociedades comienzan a adaptar sus estructuras para ser más inclusivas y menos rígidas, el caso japonés ofrece un modelo tanto de advertencia como de esperanza. Por un lado,
muestra las consecuencias de ignorar las necesidades emocionales y sociales de una población vulnerable. Por otro, demuestra cómo el reconocimiento del problema y la implementación de soluciones innovadoras pueden abrir puertas que parecían cerradas para siempre. A nivel global, el hikikomori se está convirtiendo en un tema de reflexión. En un mundo hiperconectado pero paradójicamente aislado, donde las relaciones virtuales a menudo reemplazan las interacciones cara a cara, el aislamiento social no es un fenómeno exclusivo de Japón. De hecho, la pandemia de COVID-19 y sus efectos secundarios demostraron cuán frágiles pueden ser los lazos sociales cuando las circunstancias externas nos fuerzan al aislamiento. En ese contexto, los hikikomori nos recuerdan que la conexión no es solo un lujo, sino una necesidad humana fundamental. La narrativa de los hikikomori podría terminar siendo una historia de transformación cultural. Al visibilizar el fenómeno, Japón y otros países que enfrentan problemas similares tienen la oportunidad de redefinir valores fundamentales. Este proceso puede llevar a sociedades más equilibradas, donde el éxito no sea un estándar inalcanzable, sino un concepto flexible que abarque diferentes tipos de logros y maneras de vivir. Pero este cambio requiere algo más que políticas y programas. Necesita que cada individuo haga un esfuerzo por entender y aceptar. Tal vez se trate de reconocer que, detrás de una puerta cerrada, hay una historia que merece ser escuchada. Tal vez sea un recordatorio para todos nosotros de que cada conexión, por pequeña que sea, puede marcar una diferencia. En última instancia, el hikikomori es una lección de humanidad. Nos desafía a mirar más allá de nuestras propias expectativas, a abrazar la diversidad de experiencias humanas y a recordar que, incluso en los espacios más oscuros, puede haber luz. Porque, como sociedad, nuestro mayor logro no será nunca cuánto hemos crecido o producido, sino cuánto hemos cuidado y apoyado a quienes más lo necesitaban. Y así, la historia de los hikikomori se convierte en una metáfora de resiliencia y de reflexión colectiva. Es una llamada a la acción para una sociedad que, al enfrentarse a sus propias grietas, tiene la oportunidad de reconstruirse con más empatía, flexibilidad y comprensión. No se trata solo de abrir puertas físicas, sino de derribar barreras emocionales y culturales que han mantenido a tantas personas atrapadas en su aislamiento. En los rincones más oscuros de este fenómeno, hay semillas de esperanza que germinan lentamente. Aquellos hikikomori que logran reconectar con el mundo nos enseñan que la transformación, aunque desafiante, es posible. Nos muestran que las segundas oportunidades no son solo un acto de generosidad, sino una inversión en la humanidad compartida. Y, sobre todo, nos recuerdan que nadie está completamente perdido mientras exista una mano dispuesta a ofrecer ayuda y un corazón dispuesto a escuchar. A medida que Japón avanza en su entendimiento y respuesta al hikikomori, también plantea un modelo de aprendizaje para el resto del mundo. Sus esfuerzos, aunque imperfectos, son un testimonio del poder de la perseverancia y de la voluntad de adaptarse a los desafíos modernos. En este proceso, todos podemos encontrar inspiración para construir comunidades más inclusivas y solidarias, donde cada individuo, sin importar sus circunstancias, encuentre un espacio para existir plenamente. Y quizás, algún día, la palabra hikikomori ya no evoque aislamiento o desesperanza, sino historias de superación, de reinvención y de conexión restaurada. Tal vez, al mirar atrás, esta era será recordada no solo como un tiempo de retos, sino como un punto de inflexión en el que aprendimos a valorar lo esencial, la capacidad de cuidar unos de otros, de tender puentes hacia quienes se sienten olvidados y de construir un futuro donde nadie tenga que enfrentarse solo a la oscuridad. Porque al final, en el corazón de esta narrativa, late una verdad universal. Todos, en algún momento, hemos necesitado ser vistos, escuchados y aceptados. Y es esa necesidad compartida la que tiene el poder de unirnos y sanar incluso las heridas más profundas.